que es más que evidente, que es la victimización difusa. Bueno, pues cuando no se puede determinar el número de víctimas. ¿En qué casos? Vamos a pensar en delitos ambientales, por ejemplo, o en narcotráfico. ¿Quiénes son las víctimas? ¿No? ¿Podemos individualizarlas? No, pues eso sería una victimización difusa. Esto, evidentemente, el Código Penal no lo contempla. Se contempla desde la victimología. El Código Penal, lo de la victimización difusa, le importa un poquito, ¿no? Porque de cara, por ejemplo, a pedir una indemnización, ¿cómo demuestras, no? Y luego aquí es lo que nos importa, por el riesgo de ser víctima. Esta es una de las clasificaciones victimales que más se han solido utilizar y que más nos importan a nosotros. Se han considerado siempre víctimas especialmente vulnerables a los niños, a los ancianos, esto es aquí lo que nos importa, personas que están en una situación de exclusión social, enfermos, etcétera. Es decir, aquellas situaciones que nos ponen en una situación de especial vulnerabilidad para poder ser víctimas de delitos, o no para que tengamos más probabilidad de ser víctimas, sino que de las consecuencias de esa victimización sean más severas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos hace especialmente vulnerables. ¿Que tenemos más probabilidades de ser víctimas? Quizás o quizá no. Pero que las consecuencias de ser víctimas de un delito son más graves, sí, eso nos hace especialmente vulnerables. O sea que puede ser desde esa doble perspectiva. Bien, eso hace que a las víctimas, a los ancianos concretamente, sí que se les considere como especialmente vulnerables, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas causas o factores, ¿no?, del maltrato? ¿Por qué les posicionan a los ancianos esa vulnerabilidad? Bueno, pues podemos trabajar o intuir, es que no me atrevo a decir determinar, porque tampoco hay tantas investigaciones sobre ello, ¿no? Pues la historia de violencia en el ambiente familiar, evidentemente, ¿no? Pues depende también el grado de dependencia de la persona anciana, le hará más o menos vulnerable. Luego también las alteraciones de tipo psicológico. Luego vamos a ver también la dependencia del cuidador con el anciano, porque eso es una cuestión muy curiosa, pero que sucede, que se crea un vínculo de dependencia entre el anciano y la persona que le cuida, que suelen ser situaciones muy estresantes, y al mismo tiempo que se manifiesta esa dependencia, al mismo tiempo eso puede generar situaciones muy conflictivas. Y bueno, y luego también, sin ninguna duda, las dificultades de tipo económico que puede generar el tener una persona mayor que tiene que estar institucionalizada, que muchas veces supone unos gastos familiares muy grandes que se tienen que repartir en ocasiones entre varios hermanos, o yo no tengo para pagar, yo sí, suelen ser fuentes de conflicto que acaban siendo reflejados sobre el propio anciano. Bueno, en cualquier caso, lo que sí puedo decir es que no están plenamente validados estos factores de riesgo como especialmente vulnerables, porque la verdad es que ya veremos que no hay suficiente investigación en ese terreno todavía, en el caso de los maltratos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que a priori tenemos que considerar a todos los ancianos como potenciales víctimas de maltrato. Como ya os he adelantado antes, es que hay autores que sugieren la hipótesis inversa, ¿no? Es la dependencia del perpetrador hacia la víctima la que más peso tiene en la fenomenología del maltrato. Es lo que os he dicho antes, esa situación de dependencia que suele ser también muy habitual, esta dependencia en el caso de las personas drogodependientes, que el cuidador se vuelve dependiente de la persona a la que cuida. Suele ser bastante habitual, ¿no? Y entonces esa incapacidad de adaptación del cuidador al estrés que supone el cuidado de esta persona anciana es la que puede resultar generando un conflicto o algo más grave, como puede ser un maltrato. Bien, aquí es un poco donde quería yo resaltar la posible diferencia de género en cuanto al maltrato a la anciana o el maltrato al anciano, ¿no? Esta persona, Claudine Macready, luego al final está puesta la cita completa. En el año 2002 ella publicó una investigación que había trabajado sobre la violencia en general y sobre el riesgo de ser, la exposición al riesgo, ¿no? Entonces dicen que la violencia física suele ser más habitual en personas que viven solas. Esto es importante, mientras que el abuso económico, la violencia física es cuando viven con otras personas, mientras que el abuso económico, por ejemplo, de tipo económico, que suele ser muy habitual, como en los delitos contra los ancianos, que desaparece dinero, etcétera, etcétera, es una de las cuestiones más habituales, es mayor entre quienes viven solas. ¿Qué pasa? ¿Qué relación tiene esto con el género? Bueno, pues que normalmente los varones tienden más a no vivir solos. Por lo tanto, los varones son más propensos
a sufrir una violencia física, mientras que las mujeres, aunque sean ancianas, tienen más tendencia a quedarse solas. Estos son por los roles sociales que ha ocupado siempre la mujer, la cuidadora, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, una persona sola, que es una mujer sola, es que seguirá viviendo sola, es más autónoma. Un hombre normalmente tiende a buscar una persona con la que convivir. Entonces, según esta autora, lo que viene a decir es que es más fácil que las personas que viven solas, es decir, las mujeres ancianas, sean víctimas de delitos de tipo económico, mientras que los hombres que no viven solos, hay más probabilidad de que sean víctimas de agresiones. Esto es lo que viene a decir en relación a la perspectiva de género como elemento de vulnerabilidad, cosa que normalmente no se ve en otras edades. En otras edades esto no suele tener tanta trascendencia. En cualquier caso, sí me gustaría dejar claro que todos los ancianos son potenciales víctimas. La tipología y características del victimario en este caso es fundamental, ¿no?, para detectar situaciones de riesgo de ser víctimas. Y luego, cuando evaluemos, evidentemente no vamos a mirar solo a la víctima, sino también al victimario y al ambiente y el entorno, ¿no?, de forma cómo actuar, ¿no? ¿Qué datos tenemos sobre la tercera edad y el maltrato? A mí aquí esto es muy importante. Nosotros, cuando trabajamos la criminalidad, trabajamos tanto la criminalidad objetiva, cifras de criminalidad, la delincuencia registrada, a lo mejor os suena más eso, las estadísticas criminales, y la criminalidad subjetiva, es decir, la que percibimos, ¿no?, el sentimiento de inseguridad, el miedo al delito. Nosotros trabajamos con ambas cuestiones, criminalidad objetiva y subjetiva, porque cuando se va a intervenir desde el punto de vista de la criminología o la victimología, hay que tener en cuenta las dos cuestiones. No es solo que estemos seguros, sino que nos sintamos más seguros. Por lo tanto, yo aquí un poco voy a hacer una revisión de lo que es la delincuencia registrada, cifras de la estadística criminal, la cifra oculta, que estaría dentro de lo que sería la criminalidad real, pero que no conocemos, o sea, es una criminalidad que existe, pero que no tenemos datos sobre ella, que se puede conocer también, y luego esa criminalidad que percibimos. Pues bien, como os he dicho, en relación al maltrato a las personas mayores, mira, es difícil, primero, que se reconozca que existe ese maltrato. Socialmente está tan mal visto que no se reconoce que existe el maltrato. Miramos para otro lado. Hay muy pocos estudios sobre el maltrato a las personas mayores que sean con una calidad científica suficiente como para poder empezar a trabajar a intervenir frente a ello, ¿no? Sí se está empezando a conocer algo, se está empezando a hablar algo, pero desde otras perspectivas más que desde la punta puramente criminológico, ¿no? Tenemos muy poca información sobre la prevalencia, la incidencia, ¿no?, del fenómeno del maltrato, ¿no? Y además, bueno, las metodologías, pues para estos estudios no suelen ser homogéneas, entonces es difícil hacer comparaciones, que es lo que más nos suele interesar. En cualquier caso, para que sepáis un poco la cifra de la criminalidad registrada, esto es el iceberg de la delincuencia, que está publicado desde hace muchos años, y es que tenemos, por un lado, toda esta pirámide que veis ahí es la criminalidad real, la que existe, la que se da. Lo que pasa que, como vemos, las denuncias dentro de la criminalidad registrada, las que podemos encontrar en las estadísticas oficiales, tenemos las denuncias a la policía, que van a ser muchas, pero de esas que pasen a instrucción judicial, pues serán menos, pues porque no habrá indicios suficientes para poder enjuiciar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al enjuiciamiento van a llegar todavía menos delitos, de estos condenas pues se conseguirán menos todavía, y con los sustitutivos penales o la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, a prisión llegarán muy poquitos. Por lo tanto, vamos a ver que si miramos por un delito concreto, depende qué estadísticas miremos, si son las estadísticas de prisiones o policiales o la memoria de la Fiscalía, vamos a ver que el número es muy diferente, pero es por este motivo. Y luego tenemos por otro lado la cifra oculta de la criminalidad, lo que se llama la cifra negra, la desconocida, la que no conocemos, que existe pero no la conocemos, que son las que no se denuncian, que se desconoce que ha sido víctima, o que son delitos que no se detectan. Y lo que sí hay, que esto sí que hay un estudio, es que cuanto según aumenta la edad de las víctimas, disminuye la frecuencia con que se denuncia. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que en el caso de la tercera edad, la cifra oculta, esa cifra oculta de criminalidad, va a ser muy superior que en otros tramos de edad. Y en cuanto al sentimiento de inseguridad, bueno, pues es el miedo al delito, ¿no? El miedo a ser víctima del delito, ¿no?